a todos, claro, mientras no sean excesivas y nos ahoguen, ¿no? Adela Castro, hola doctor, me alegro de que esté de nuevo con nosotros, para mí también es un placer estar aquí de nuevo. David Barraza, hola genio, soy David de Argentina, hola, ¿qué tal? Lupe Boni, buenos días. Liliana Turchi, buenos días Vicente, mis respetos desde Argentina. Mabel C, hola, buenos días. Antonio desde Argentina, un saludo. Adelaida Zuluaga, espero que haya disfrutado de un magnífico fin de semana. Sí, la verdad es que lo he disfrutado. Estoy volviendo de nuevo He empezado a correr de nuevo porque había tomado un descanso después de la maratón de Berlín. Es necesario tomar un descanso porque uno queda demasiado fatigado y ahora ya he empezado a correr y la verdad que muy bien, las sensaciones maravillosas de volver de nuevo a las calles, a trotar, a hacer ejercicio y me he encontrado muy bien, la verdad, muy contento. Adelaida Zuluaga, Flor Méndez 64, buenas noches desde Estados Unidos. Chaparrita, Chaparrita, buenos saludos desde California. Adela Castro, doctor, me siento muy bien, ya tengo todos sus libros en colección. Bueno, me alegro mucho, la verdad es que se están vendiendo de maravilla los libros, os tengo que dar las gracias por este recibimiento tan tremendo este mes. Estamos batiendo todos los récords de ventas de libros. De nuevo, La Madre Narcisista se está colocando como la más vendida, el libro más vendido. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa. Nunca imaginé que sería ese libro el que más se vendiera. Pero bueno, los gustos de las personas son los que mandan y me parece estupendo. Cualquiera que se venda me parece maravilloso. Aprovecho para presentároslos el último que ha salido, Cómo se lo explico al corazón, para saber cómo reiniciar la vida después de la relación tóxica con el narcisista o con cualquier otro personaje tóxico. La piedra gris, que es esa técnica para aplicar cuando necesitamos mantener cierta distancia con el narcisista, pero no podemos alejarnos definitivamente, por lo menos de momento. Esta es la técnica adecuada. La dependencia emocional, que es ese trauma, esa situación tan complicada que viven las víctimas de las relaciones tóxicas. La madre narcisista, este es el gran éxito en ventas mes tras mes, excepto el mes pasado, que con la novedad del libro de Picasso fue número uno, libro de Picasso. Durante varios meses este libro es el número uno en ventas. En este mes de nuevo está el número uno, el segundo es el libro de Picasso en este mes, Contacto Cero, la técnica definitiva para poder alejarse de un narcisista y cómo reconocer a un narcisista, para responder a todas esas preguntas que muchas personas me hacen de cómo identificarlo, cómo diferenciarlo de lo que es el psicópata, lo que es el sociópata, cuál es el origen del narcisismo. Todo ese tipo de preguntas que la mayoría de las personas se hace, aquí tenemos la respuesta. Y bueno, también, claro, tengo que presentaros también el libro sobre Picasso, ese gran narcisista. Como digo, Picasso fue un gran pintor, pero también fue un gran narcisista que causó mucho dolor en todas las personas que lo rodeaban. Esta es una biografía de Picasso tomando como referencia todos los libros, o bueno, todos, una parte importante de los libros o los más importantes que se han publicado sobre la vida de Picasso. Vamos extrayendo esas partes significativas para reflejar esa parte humana, esa parte vivencial, esa parte de conducta narcisista que ha tenido. Adela Castro, Mabel C, hola, buenos días. Rosy Richard Telimas, pongan like. Adela Castro, doctor, el narcisista por 22 años lo descarté, hace 7 meses le puse contacto cero. ¿Usted cree que irá a molestar de nuevo? Discúlpeme. Si te va a molestar de nuevo, pues es muy posible. Que me dices que hace 7 meses ya que le pusiste contacto cero. Me imagino que cuando te refieres al descarte, que has vivido por 22 años con él y que hace 7 meses que le pusiste contacto cero, es posible que en algún momento quiera volver a molestarte, pero bueno, lo importante es que tú te fortalezcas, que tú desarrolles tu autoestima, que desarrolles tus límites, de forma que no importe lo que haga el narcisista, porque tú vas a estar preparada para hacerle frente. Eso es lo fundamental. El que él venga o no venga, que vuelva o no vuelva, no tiene importancia. Lo importante es que si se da esa posibilidad de que aparezca, tú tengas la suficiente fuerza, el suficiente carácter, te hayas organizado tu vida de tal forma que puedas cerrarle la puerta y que no vuelva a entrar de nuevo en tu vida.
Chile, hola, buenas noches desde acá, lo estábamos esperando, lo estaba esperando. Raúl Enrique, buenas noches. Mariflor, buenas noches, maestro don Vicente, saludos desde Costa Rica, gracias por su valioso tiempo. Lorda Pou, hola, ¿qué tal, Lorda? Buenos días. Desde Barcelona, un saludo, doctor, hacía tiempo, me cambió el horario, pero lo escucho a otra hora. Muchas gracias, Lorda. Adela Castro, El contacto cero, Camino a la libertad, uno de los excelentes libros. Aprendí mucho leyendo este libro. Muchas gracias. Flor Méndez 64, ¿sabe por qué el narcisista te da celos como un animal? Bueno, con un animal. Bueno, el provocar celos es una de las técnicas que los narcisistas tienen para controlar a sus víctimas. Eh, También uno no debe dejarse arrastrar por esos celos. Es posible que el narcisista intente manipular, por supuesto el narcisista siempre intenta buscar la manera de manipular a la persona, pero también está en uno el resistirnos y el no caer en esas trampas, ¿no? De todas formas, cuando uno está observando ese tipo de conductas que nos tratan de hacer daño, lo mejor es terminar ese tipo de relaciones, no continuar con ellas, ya que te estás dando cuenta de que es narcisista y que trata de provocarte esa situación, pues deberías tratar de coger distancia de él. Adela Castro, gracias doctor por los consejos. Mariflor, don Vicente, tengo esta pregunta. Cuando el narcisista te descarta y tiene otra víctima, ¿esa víctima puede ser un amigo? Bueno, según las reglas que rigen el contacto cero, no debería ser tu amigo una víctima de tu mismo narcisista. ¿Por qué razón? Porque siempre decimos que hay que coger la mayor distancia posible del narcisista, ser posible una distancia absoluta. Hay que romper definitivamente. Cuando se dice contacto cero, es nada de contacto. Y eso se refiere a los amigos del narcisista, a la familia del narcisista, a cualquier persona que esté bajo la órbita del narcisista. Incluso se trata de alejarse de los lugares que frecuenta el narcisista, de evitar ir a esos sitios en los que en algún momento pueda aparecer el narcisista. Significa romper el contacto totalmente. Si tú mantienes contacto con otra víctima del narcisista, lo que ocurre es que esta víctima va a servir de puente de unión, va a mantener constantemente ese fuego ahí encendido, ese recuerdo ahí encendido, y no te va a permitir reiniciar tu propia vida. Porque de lo que se trata con el contacto cero no es simplemente alejarte del narcisista. Lo que se trata es de coger la distancia suficiente para tener la fuerza y reiniciar tu propia vida lejos del narcisista. Eso es lo verdaderamente importante. El que estés lejos o cerca del narcisista realmente, si lo piensas bien, no tiene ninguna importancia si tú fueras capaz de reconstruir tu vida, de fortalecerte, de desarrollar tu autoestima, de tener tus valores y tus ideas claras, de tener tus límites o fijar tus límites de una forma clara. No importaría que el narcisista estuviera a tu lado, pero el problema es que cuando el narcisista está a tu lado o está cerca o tiene influencia sobre ti, normalmente eso no se puede producir o eso se dificulta mucho porque el narcisista va a estar constantemente manipulando, te va a hacer llegar mensajes cuando se dé cuenta de que existe ese contacto, va a utilizar a esa persona para tratar de manipularte, posiblemente haga daño a esa persona con la finalidad de hacerte daño a ti misma porque sabe que sois amigas. Es imposible. O sea, tienes que tratar de romper definitivamente con cualquier persona, con cualquier víctima del narcisista, tienes que alejarte lo más posible. Ya digo, el contacto cero, es ningún tipo de contacto con ninguna persona, con nadie que tenga ningún tipo de vinculación con el narcisista. El contacto cero llega hasta el extremo de que tenemos que borrar de nuestra mente al narcisista. Uno de los aspectos que tratamos en el libro del contacto cero es el control mental. Es como cambiar el foco, cómo dejar de pensar en ese individuo y empezar a pensar en nuestra propia vida, en nuestro desarrollo, en nuevos asuntos que nos preocupan, en nuevas personas que vamos a conocer y que nos van a ayudar a salir de ese pozo. El contacto cero es precisamente hacer una limpieza mental, dejar nuestra mente en blanco para poder recibir nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas vivencias, recuperar antiguos amigos, recuperar antiguos familiares de los que nos habíamos alejado. De eso se trata. Si sigues ese camino vas a conseguir alejarte del narcisista. Si te mantienes en contacto con personas que tengan cualquier vinculación con el narcisista, va a ser imposible que te puedas alejar de él.
Rosita Barros, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Liliana Turchi, sinceramente la única forma que una persona puede derrotar al narcisista es con mucha información del tema. Eso nos da el verdadero poder, nos da el poder verdadero y la liberación. Efectivamente, pero también esa información hay que ponerla en práctica. O sea, no se trata solamente de recibir la información, como acabo de explicar en el caso anterior, sino que cuando hablamos de contacto cero, hay que llevar ese contacto cero a la realidad, a la práctica, a la vida diaria, de forma que cojamos esa distancia con el narcisista, de que no quedemos en contacto con él. Floris Sabao, buenos días, muy interesante tema y escuché esta mañana, así puedes vivir con un narcisista, muy buenos consejos. Así que ya entré en tema de hoy. María Sánchez, buenas noches. Antonio de Vicente desde Valencia. María, hola, saludos desde Texas, empezando feliz por la mañana. Helen 89, saludos doctor Antonio de Vicente. Bueno, vamos a dejar un poquitín más de tiempo para entrar en el tema porque para que se vaya reuniendo toda la gente. Me da pena porque al final siempre cuando estamos terminando a las 7:30 es cuando tenemos el mayor número de personas siguiendo el canal y me da pena que justo en ese momento tenemos que despedirlo y que iniciemos el tema y haya pocas personas que están en contacto. De todas formas, hoy tenemos 10 aspectos que molestan al narcisista, 10 cosas 10 situaciones que le causan estrés, que le ponen nervioso, que le alteran. Pero como estoy explicando, todo esto está muy bien para cuando tienes una relación con un narcisista, que lo sepas, que tengas información, pero que al final todas estas situaciones a quien perjudican es al narcisista, pero no solucionan los problemas de las víctimas. Los problemas de las víctimas se solucionan cuando las víctimas se alejan del narcisista. De forma que está bien que sepamos cómo manejar esa situación, pero tampoco tiene sentido que pretendamos utilizar esas 10 cosas que ponen histérico al narcisista para entrar en guerra con él, porque al final la guerra con el narcisista en realidad nos termina perjudicando a nosotros. Lo estamos viendo todos los días, la cantidad de guerras que hay en el mundo, estamos viendo a Rusia con Ucrania. ¿Realmente quién son los perjudicados? Pues las dos partes. Son perjudicados Rusia porque hay cantidad de rusos que están muriendo en el frente, está perjudicada Ucrania porque tiene una guerra en su territorio, ahora acaba de empezar una guerra entre Israel y Hamas. Hamas mata a los israelíes matan a los palestinos. Al final, en las guerras todos salen perjudicados. La mejor solución, claro, la solución de las guerras es mucho más complicada porque intervienen muchos aspectos ajenos, ¿no? Muchos intereses ajenos que son los que promueven en realidad todo este tipo de guerras, porque si pensáramos que el problema entre Rusia e Israel entre Rusia y Ucrania es un problema solamente entre ellos, sería fácil de solucionar, o si el problema palestino fuera solamente Palestina e Israel, sería fácil de solucionar, pero ahí hay una cuestión de geopolítica mundial, hay otros países interesados en mantener esas guerras, como son Estados Unidos, como es China, como es Irán, como es Irak, como son, bueno, un montón de países que tienen interés en mantener viva esa llama de la guerra y de la confrontación. En el caso del narcisista, que es el que nos ocupa, realmente no hay tantas personas interesadas, a lo mejor hay alguna por ahí, no voy a decir que no, pero en general se trata del narcisista y la víctima. Entonces es un tema mucho más sencillo de resolver que las guerras normales. De forma que es mejor no confrontar, es mejor no entrar en guerra, es mejor no estar viviendo, peleando con el narcisista. Siempre comentamos cuando muchas personas me preguntan qué es lo que ocurre con los hijos, por ejemplo. Los hijos siempre suele ser un problema grave en las relaciones de una persona con un narcisista, ¿no? Porque siempre se piensa que cuando uno rompe la pareja, cuando uno rompe esa relación, el mayor perjudicado es el hijo, cuando en realidad los hijos generalmente son los mayores beneficiados de que se rompan esas relaciones. Esto es así porque cuando existe una relación de confrontación, de pelea, de lucha, de que se está constantemente hiriendo, abusando, maltratando, donde el niño está viendo constantemente esas vejaciones, esas discusiones diarias que se producen, ese ambiente tan tóxico, tan dañino, realmente está
recibiendo como una esponja, está todas estas cosas, todas estas manipulaciones están penetrando dentro de él, de forma que cuando sea adulto va a entender que esa forma de vivir tóxica, esa forma de utilizar la manipulación para conseguir las cosas, va a pensar que eso es la forma normal, la forma natural en que uno debe actuar. De manera que ese joven que se va haciendo adulto va a tener muchos problemas para adaptarse con personas normales, con personas que no entienden que la manipulación sea una forma de conseguir cosas. Todo esto se rompe cuando la relación se destruye, cuando el padre se va para un lado, la madre se va para el otro lado y el hijo al final tiene que quedarse con uno de los dos. Aunque se quede con el narcisista, no va a vivir esa situación de manipulación con su propia madre, seguramente con otra persona sí, pero de todas formas siempre va a tener ese equilibrio de que va a estar un tiempo con uno y otro tiempo con otro. De forma que yo creo que cuando las relaciones se rompen y hay hijos de por medio, realmente el mayor beneficiado de todo es el hijo, porque es el que va a dejar de vivir en ese ambiente tóxico, en ese ambiente de peleas diarias, de discusiones diarias, de problemas. Por eso cuando tratamos este tema lo tratamos a título informativo y lo tratamos a título de que las personas que están dentro de esas relaciones incluso puede servir para darnos cuenta de que la persona con la que estamos es narcisista, porque personas normales que no tengan este trastorno no van a tener estos puntos débiles, sino que estos puntos pueden ser también síntomas y características de que nos encontramos con una persona narcisista. Entonces, si lo utilizamos a título informativo para tener un conocimiento mayor de lo que es el narcisista, está bien. Si utilizamos estos 10 aspectos que dañan o que ponen nervioso, que causan estrés en el narcisista, lo utilizamos para combatir con él, realmente estamos entrando en una guerra que al final nos va a perjudicar a nosotros, va a perjudicar a nuestros hijos, va a perjudicar a nuestro entorno y al final no vamos a solucionar absolutamente nada. Cuando existen estas situaciones de confrontación con un narcisista, recibimos la información, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esa persona tóxica. No tratar de cambiarla, no tratar de buscar soluciones, no, porque no existen, no hay soluciones. Cuando te encuentras con una persona de estas características, me estoy refiriendo claramente a una persona narcisista, psicópata o sociópata, una persona realmente tóxica, lo lógico es que al principio intentes solucionarlo, pero no vas a encontrar solución, te vas a dar cuenta de que todo lo que hagas es inútil. Cuando ya llegas a ese convencimiento, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Pero aplicar el contacto cero, como decíamos antes, de una forma real, de una forma total y absoluta, romper todo tipo de vínculo, incluso mental, con el narcisista. Bueno, Flor Méndez 64, le platico que el narcisista me hacía bromas y todo lo llevaba a cabo. Helen 89, cuando me alejé de mi madre narcisista, me va peor, le apliqué, no, mi vida me va mejor, le apliqué contacto cero. Bueno, efectivamente es de lo que estamos hablando, incluso en el caso de las madres narcisistas. Si ya tienes la edad suficiente para alejarte, lo mejor es que te alejes. Si por condicionamientos morales necesitas mantener contacto con tu madre, porque hay personas que no son capaces de romper ese vínculo madre-hija, madre-hijo, y necesitan tratar de mantener ese vínculo, lo que pueden hacer es aplicar la técnica de la piedra gris, mantener un contacto con frialdad emocional. Eso lo explicamos en el libro de la madre narcisista, que hay personas a las que les es imposible alejarse definitivamente de su madre porque sienten que tienen una obligación con ella, sienten que tienen esa obligación de hijo y a la que no pueden renunciar moralmente porque ellos se van a sentir mucho peor. Entonces, en esos casos pueden recurrir a la técnica de la piedra gris, pueden recurrir a ese contacto frío en donde visitan a la madre, se preocupan por ella, ven que todo esté bien, que no haya ningún problema, que no le falte de nada, pero que evitan la confrontación, evitan entrar en esa guerra, aunque la madre narcisista constantemente va a estar tratando de provocar situaciones duras, situaciones difíciles, situaciones de confrontación. Con esta técnica de la piedra gris tienen la habilidad para no caer en esa trampa, para no entrar en esa guerra, para mantener esa distancia de forma permanente, pero al mismo tiempo cumplir con su obligación moral. Eh,
Helen 91, más de un año, no sé nada ni quiero saber nada de ella. Bueno, en este caso Helen ha aplicado el contacto cero, me parece perfecto, eso depende de cada persona, de cómo yo siempre digo que realmente las relaciones de familia es un mito, la relación de familia existe cuando existe el amor, cuando existe el respeto mutuo entre las personas, ahí sí se puede hablar de una familia. Cuando no existe eso, realmente eso es el nexo de unión, la conexión, entonces no existe la familia. Jocelyn Rangin, hola. María Sánchez, pues tendré que cambiar de ciudad ya que es amigo el entorno vecinal donde vivo. Bueno, cada uno tiene que buscar su solución. En muchas ocasiones hay personas que cambian hasta de país para evitar el entorno, para coger distancia real sobre el narcisista. Si de verdad quieres, te parece importante reconstruir tu vida, te parece importante coger distancia del narcisista porque te está haciendo daño, cualquier solución que tomes será adecuada, ¿no? Y será beneficiosa para ti. Mariflor, don Vicente, ¿los narcisistas también pueden usar amigos o familiares para suministro de su combustible? Sí, puede usar a cualquier persona. Cuando hablamos de la víctima, no nos referimos a que el narcisista solo tenga una víctima, sino que puede tener varias. Hay ocasiones en que el narcisista tiene una víctima en su pareja, tiene una víctima en su lugar de trabajo, tiene una víctima en su círculo social, pueden darse diferentes situaciones. Lo que ocurre es que el narcisista también tiene esa doble cara, ¿no? Trata siempre de mantener su buena imagen, entonces no puede ir molestando a todo el mundo porque entonces se darán cuenta todo el mundo de que se trata de un narcisista. Siempre trata de mantener en secreto o de que la gente no sepa quién es su víctima o que no se tenga conocimiento de que él ejecuta ese maltrato, de que él trata mal a determinadas personas, ¿no? Rosita Barros, perdí la conexión. Bueno, inténtalo de nuevo a ver porque parece que todo está funcionando correctamente. Laura Baena, buenos días desde Málaga. 6:52. Hola, buenos días, Laura. Sí, aquí estamos tan temprano. Lupe Boni, ¿qué hacer cuando un hijo es narcisista? Bueno, realmente un hijo depende un poco de la edad, ¿no? Pero un niño o un joven no es narcisista, o sea, no llega a ese nivel, por así decirlo. Siempre se está a tiempo de, en esos casos, ¿no? De que sea un niño, de reeducarlo. Lo que puede ser un niño, un hijo, puede ser malcriado, puede ser manipulador, puede ser, pero realmente consideramos que es narcisista a partir quizá de la mayoría de edad, ¿no? De los 18, los 20, 22 años en que se hace adulto. A partir de ahí ya empezamos a hablar de narcisismo. Antes no hablamos de narcisismo, decimos que el narcisismo es un trastorno de la edad adulta. ¿Por qué? Porque cuando un niño tiene 12, 14 años aún es reeducable. Decimos que el narcisismo es un problema de educación, con lo cual con una reeducación podría corregirse. Claro, a medida que avanza la edad, cada vez es más difícil, de forma que si el niño aún no ha cumplido muchos años y el niño tiene 10, 12, 14 años, aún estás a tiempo fijándole límites, mostrándole que él tiene sus derechos, pero que también tiene sus obligaciones, haciéndole que cumpla con sus obligaciones, poniéndote firme con él, ahí puedes poco a poco tratar de ir reconduciéndolo. Pero bueno, normalmente cuando se da un hijo narcisista no solo es culpa de la madre o del padre, de uno de los dos, sino que generalmente es el ambiente familiar el que propicia esa situación de que sea narcisista, con lo cual se hace un poco más difícil el poder solucionarlo porque no sirve de nada que uno haga muchos esfuerzos si la otra parte de la pareja no hace los mismos esfuerzos y sigue considerándolo de esa manera, ¿no? Flori Sabau, estoy preparando el contacto, es muy difícil, todos lo tenemos en común, negocios, casa, cuenta bancaria, valiosos sus consejos. Bueno, pero todo eso es una cuestión de organización, de ir, es lo mismo que cuando un matrimonio se rompe, cuando una persona se divorcia, lógicamente todo eso es una complicación muy grande. Normalmente en los matrimonios suele darse eso, que se tienen bienes en común, se tiene la casa en común, se tienen hijos en común, se tienen amigos en común, eso suele darse en la mayoría de los casos. Por eso es difícil el romper, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Uno lo que tiene que valorar es lo importante que es la vida de uno mismo y que realmente tú lo que pretendes es dar un giro a tu vida, con lo cual todas estas cosas de
negocios en común, de vida en común, de amigos en común, tienen menos importancia porque lo que tú tratas es de reiniciar una nueva vida. Por supuesto, no quiere decir que tengas que renunciar a todo eso, ¿no? No quiere decir que tengas que renunciar a la parte que te corresponda de económica o que tengas que renunciar a determinados amigos, pero sí que durante un tiempo tienes que tratar de romper todos los vínculos con esos amigos que compartes con el narcisista. Y eso hay que tenerlo claro porque hay que tener fuerza para hacer frente a esa situación. Nicolás Urbina, qué importante es este tema. Isabel M. Alves, buenos días desde Sao Paulo. Nicolás Urbina, cuando se habla del esposo, eso no debería ser válido, matrimonio. Nat, buenas noches, saludos desde Ecuador. Liliana Turchi, la única forma de descolocar al narcisista es decir no, no y no, contacto cero y abandono de por vida, que se queden con su miserable vida, su nulo ego, sus vacíos, ese será su castigo. Efectivamente, eso es aplicar el contacto cero, es coger distancia total. Gaby R. Alexander, hola, saludos desde Ciudad de México, sanando de un narcisista, pero aún no me siento bien, me dan ganas de llorar en momentos sin razón aparente. Eso es absolutamente normal. Cuando uno termina una relación de ese tipo, donde uno se ha implicado emocionalmente tanto, es normal tener una sensación de vacío, es normal tener una sensación de que algo te falta. Eso es lo que tratamos en el libro, cómo se lo explico al corazón, en el que hablamos de cómo recuperar de nuevo tu vida, cómo rellenar ese vacío, cómo hacer el proceso de duelo para dar por terminada esa relación y cómo empezar de nuevo a crear esa red social que te puede ayudar tanto, ese grupo de amigos, esas aficiones, esos valores, esos límites que son los que te van a permitir desarrollar tu autoestima, fortalecerte y recuperar de nuevo tu vida. Generalmente, te lo digo por experiencia, de todos los casos en los que nos hemos visto implicados, de todos los casos en los que hemos colaborado con todas las personas a las que hemos ayudado, lo que te digo es que una vez que una persona recupera su vida, se siente plena, se siente feliz y piensa que esa vida que ha tenido con el narcisista anterior es como una pesadilla que ha dejado atrás. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque lo hemos tratado en muchas ocasiones, con lo cual te doy mucho ánimo, mucha fuerza para que sigas adelante, porque el futuro que te espera de verdad es maravilloso y es esperanzador. Así que adelante. Lord Apoe, pienso que para los hijos lo ideal sería separarse de la mejor manera y después no intentar conflictos y hacer daño. Si ven que romper es así, igual les cuesta más hacerlo cuando les toca a ellos. Efectivamente, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, sin confrontación, sin discusión, de una forma lo más razonable posible. Lucre, hola, saludos desde Argentina. Mariflor, los narcisistas, ¿será que aman a los animales? Porque siempre ponía en prioridad su perro, que a mí me parecía, con el trato al perro no parecía de empatía, era confuso. Bueno, utilizan cualquier tipo de arma que encuentren para tratar de provocar a la otra persona, ¿no? Gary Alexander, gracias. ¿Dónde lo consigo este libro? El libro se encuentra en Amazon, entrando en la plataforma Amazon. Bueno, hoy no he puesto aquí el enlace, vamos a ponerlo en un segundo y ya pasamos al tema. ¿Me permitís un segundín? Y buscamos aquí... Como os digo, poniendo Antonio de Vicente en el buscador os lleva directamente... A ver un momentín porque... Ajá. Cuando ponéis Antonio de Vicente arriba en el buscador os lleva directamente a la página donde están los libros. De todas formas os pongo aquí el enlace. Si pincháis en este enlace os lleva a la página en donde están los libros. A veces no aparecen en primer lugar, ahora sí, ya empiezan a aparecer porque como tienen bastantes ventas, ya empiezan a colocarse de forma orgánica en la parte superior, ¿no? Normalmente en la parte superior suele haber anuncios de pago, de personas que pagan porque sus libros estén ahí. De todas formas, cuando los libros se venden muy bien, de forma natural van subiendo, ¿no? De forma que, bueno, ahora he observado que ya casi aparecen arriba del todo, debido a que se están vendiendo muy bien, y la verdad, esto os tengo que dar las gracias a vosotros que sois los que empujáis las ventas de estos libros, ¿no?
Bueno, amigos, vamos a pasar al tema que nos trae hoy aquí, que son esas 10 situaciones, esas 10 circunstancias que provocan estrés en el narcisista, que lo ponen nervioso, que hacen que no se sienta seguro. Aunque siempre decimos que el narcisista es un personaje vacío, es un personaje que no tiene nada dentro, que no tiene autoestima, que es una persona insegura, aunque nos parezca lo contrario, aunque cuando lo veamos actuar nos dé la impresión de que es una persona muy segura en sí misma, con mucha confianza en sí misma, en la realidad es todo lo contrario. Hoy vamos a ver 10 circunstancias, 10 causas que le provocan malestar, que le provocan angustia, que le provocan estrés, porque no está preparado para hacer frente a esas situaciones. En primer lugar, sería cuando el narcisista no se siente valorado. Sabéis que para el narcisista es muy importante el considerar que todo el mundo le tiene mucho aprecio, valora mucho, es lo que llamamos el combustible positivo, que es ese refuerzo que tiene cuando hay personas que le dicen que es alguien maravilloso, que es alguien muy inteligente, que es alguien importante dentro de esa organización o de esa empresa o de esa familia, cuando recibe todo ese tipo de información, cuando recibe todo ese tipo de refuerzo, él se siente realmente bien, es lo que le llena, aunque ya sabemos que ese no es el combustible que más le alimenta, no es el combustible que más le gusta, pero también necesita tener constantemente ese refuerzo. Por eso el narcisista siempre decimos que tiene dos caras, que tiene una cara para el público, en donde trata de conseguir ese refuerzo positivo, ese prestigio social, esa fama, de que es un buen padre de familia, de que es un buen trabajador, de que es una persona distinguida, de que es una persona de cierto nivel económico, social, del tipo que queramos poner. Entonces, cuando él no se siente valorado, no se siente reconocido, no se siente estimado, normalmente eso le provoca una gran angustia porque tiene la impresión de que la gente no lo valora en lo que él considera que vale, ¿no? Siempre cuando no recibe ese refuerzo, cuando no recibe ese estímulo permanente de que la gente le declara su admiración, de que la gente le dice lo importante que es, el papel tan importante que está jugando, él siente cierta angustia. Esto ocurre en todos los planos, ocurre en el nivel familiar, ocurre en el nivel de empresa, de trabajo, en todos los niveles. En segundo lugar, cuando vive culpabilizado, en muchas ocasiones el narcisista, bueno, sabemos que el narcisista siempre trata de culpar a los demás de todo lo que ocurre, pero como siempre decimos que el narcisista no tiene realmente autoestima, no tiene seguridad en sí mismo, de una forma interna, de una forma profunda, vive un sentimiento de culpa porque se da cuenta de que no es capaz de hacer frente a las situaciones, porque se da cuenta que no es capaz de llevar la familia de la forma en la que él quisiera, porque se da cuenta de que no es capaz de alcanzar esos objetivos tan altos que él se ha propuesto. Todo esto le genera un sentimiento de culpa, que lo peor de todo es que lo oculta, que lo tapa para que nadie se dé cuenta, y esto todavía le hace mucho más daño. Es lo que ocurre cuando tenemos un problema y lo que hacemos es taparlo. Es cuando, por ejemplo, tenemos una herida y lo que hacemos es taparla, pero no la desinfectamos, no la limpiamos, no resolvemos ese problema. Lo que ocurre es que eso después se infecta, se inflama. Igual le ocurre al narcisista con el sentimiento de culpa. Muchas veces cuando tienen esas reacciones incomprensibles de violencia, de odio, de malestar, lo que ocurre es eso, que están viviendo una experiencia de culpabilización interna que al final explota. Esto lo explicaba muy bien Freud, cuando hay un asunto no resuelto y ese asunto poco a poco se va complicando, se va emponzoñando y al final eso explota de una forma terrible. A veces el narcisista mantiene unas actitudes de violencia, de conflictividad tremendas que no sabemos de dónde proceden y realmente proceden de su propio interior, de esa culpabilización interior que sufre porque no tiene esa capacidad para abrirse, para sacar sus problemas fuera, tiene miedo de mostrarse como en realidad es, tiene miedo de mostrarse débil y de enseñar realmente lo que tiene dentro. En tercer lugar, el narcisista tiene también estrés cuando
trata de crear temor y realmente no lo consigue. Cuando el narcisista trata de manipular a los demás, cuando trata de controlar a las otras personas y no lo logra, eso le provoca una gran ansiedad. El darse cuenta de que no es capaz de controlar, el darse cuenta de que no es capaz de ejercer su poder, esto lo vemos perfectamente cuando se aplica el contacto cero. Cuando una persona aplica el contacto cero al narcisista, se aleja del narcisista y el narcisista se da cuenta de que no puede controlar a esa persona, de que todas las manipulaciones que haga no alcanzan a dañar, a manejar la conducta de esa persona, eso le provoca una gran ansiedad. De ahí viene la famosa ira narcisista, esa violencia que surge del narcisista cuando la persona se aleja, cuando la persona se sale de su control. Esto también es válido cuando se aplica la técnica de la piedra gris. Siempre decimos que la técnica de la piedra gris es una técnica polémica. Recordad que tenemos el libro tenemos el libro de la técnica de la piedra gris y aquí hablamos de este problema. La técnica de la piedra gris consiste en mantener una cierta frialdad con el narcisista, pero cuando se está conviviendo con él. También cuando se aplica esta técnica, lo que ocurre es que el narcisista se da cuenta que no es capaz de controlar la conducta de esa persona, se da cuenta que esa persona no le responde, no le da ese feedback que él espera de sufrimiento, de humillación, de dolor, simplemente la persona se comporta como una piedra, como una persona, como un ente inerte que no responde a nada. Eso les provoca esa situación de estrés, les provoca esa situación de no saber cómo reaccionar, no saber qué hacer y les provoca una situación de mucho desagrado y de mucha incertidumbre. En cuarto lugar, cuando esperan un trato de favor y no lo reciben. El narcisista siempre espera que a cualquier sitio que vaya, a cualquier circunstancia en la que acuda, se le dé un trato de favor, se le trate de una forma con deferencia, como que es una persona importante, pero muchas veces eso no ocurre porque el narcisista simplemente no se haya ganado ese mérito, posiblemente haya personas que tengan las ideas muy claras y le pongan unos límites claros al narcisista. Esas circunstancias en las que él no alcanza, por ejemplo, cuando acude a una fiesta y la gente no lo reconoce, la gente no le recibe con la importancia que quiere, normalmente eso causa una situación de estrés muy grande, causa una incertidumbre muy grande en el narcisista y es frecuente en esos casos que de repente abandonen la fiesta sin dar explicaciones a nadie porque no se encuentran a gusto, porque se encuentran mal, porque no reciben ese refuerzo que ellos esperaban recibir de todas las personas. En quinto lugar, también se produce una situación de estrés en el narcisista, se dan circunstancias que desagradan mucho al narcisista cuando se produce un rechazo de las personas que están ahí hacia él. Al narcisista no le gusta que nadie lo rechace, se considera una persona importante, una persona de cierto rango, de cierto prestigio, y el hecho de que haya personas que lo rechacen, que haya personas que no lo acepten, eso provoca un rechazo enorme. Eso también lo aplicamos a cuando se aplica, a cuando la persona pone en práctica el contacto cero, también lo aplicamos a cuando hay personas que quieren a la víctima, que defienden a la víctima y rechazan al narcisista. Todas estas circunstancias también ocurren mucho en la empresa, cuando el narcisista ha actuado de una forma no muy correcta y hay personas que le fijan límites, que lo rechazan, que le dejan claras las cosas, eso provoca una incertidumbre muy grande, provoca una angustia en el narcisista. Ya sabemos que el narcisista en general es bastante propenso a sufrir angustias. Hemos hablado en muchas ocasiones de la depresión del narcisista, incluso que hay narcisistas que llegan al suicidio por estas situaciones de inestabilidad, porque siempre hemos hablado de que el narcisista en realidad es una personalidad débil que ejerce violencia para tratar de tapar esa debilidad que tiene, para tratar de tapar ese vacío que tiene. Es como los perros esos cobardes, siempre se dice que los perros cobardes son los más peligrosos, porque son los que muerden sin avisar. El perro que no es cobarde, el perro valiente, normalmente enseña los dientes antes, amenaza antes, avisando, ten cuidado conmigo porque yo soy capaz de hacerte daño. Y eso lo hacen para evitar entrar en confrontación. Sin embargo, el perro cobarde es el que se agazapa y de repente salta y te muerde.
Esa es la actitud realmente que tiene el narcisista, es la actitud cobarde. Por eso cuando el narcisista siente el rechazo de otras personas, actúa de una forma cobarde, de una forma violenta y de una forma peligrosa, por esa ansiedad, por esa situación en la que se encuentra. En sexto lugar, tiene una baja tolerancia a la frustración. El narcisista, como hemos explicado siempre cuando hablamos del origen del narcisismo, siempre decimos que el entorno, los padres fundamentalmente, pero también el resto de los familiares, abuelos, hermanos, lo que hacen es proteger al niño de las frustraciones de la vida, de vamos a evitar que este niño se enfrente con las dificultades, vamos a halagarlo siempre y la mayoría de las veces inmerecidamente, vamos a darle todo sin necesidad de que nos lo pida. Después, cuando el niño se da cuenta de esa circunstancia, empieza a manipular y consigue las cosas por medio de la manipulación, de forma que ese niño no está preparado para enfrentarse con las dificultades de la vida. Cuando se va haciendo adulto sigue en la misma situación, consigue las cosas por manipulación, consigue las cosas por chantaje emocional, pero no se ha preparado para enfrentarse con la frustración, para enfrentarse con el fracaso, para enfrentarse con... Bueno, todos hemos de aprender a que muchas de las cosas que hacemos no tienen éxito y eso hemos de aprender a manejarlo, pero el narcisista no sabe manejar eso, el narcisista no sabe fracasar, no sabe aprender a que las cosas le salgan mal, no sabe qué hacer cuando una situación no se cumple como él espera y eso le provoca una enorme frustración, le provoca una enorme inseguridad y le hace sentirse realmente muy mal. En séptimo lugar, aunque parezca increíble, una de las cosas que provoca una sensación muy grande de inseguridad, una situación de estrés, de no saber qué hacer, es la falta de apoyo emocional. Aunque parezca increíble, el narcisista necesita constantemente tener que las personas le digan que lo quieren, que las personas le digan que lo admiran, que él se sienta emocionalmente admirado, aunque precisamente él va a atacar a todas esas personas que lo admiran, a todas esas personas que lo quieren, a esa persona que lo da todo por él, es precisamente a quien más daño va a hacer y a quien más va a atacar. Pero él necesita de ese suministro constante. Por eso pero no quiere decir que sea de esa persona en concreto. Él necesita ese estímulo emocional que se lo proporciona a esa víctima y si no buscará otra víctima que se lo proporcione, pero necesita ese contacto emocional permanentemente. De ahí la diferencia de cuando se produce el descarte que lo provoca el narcisista a cuando se produce el contacto cero, que es que la víctima es la que deja al narcisista. Cuando se produce el descarte, normalmente la víctima, el narcisista ya ha buscado a otro personaje, ya ha buscado a otra víctima a la que seguir explotando. Mientras que cuando se produce el contacto cero, es la víctima la que deja al narcisista en la mayoría de las ocasiones, o como debe ser, sin que el narcisista se entere, de forma que para el narcisista es una sorpresa que la persona se vaya. Eso impide que el narcisista pueda maniobrar en contra de la víctima para evitar que se produzca el contacto cero, pero en esos casos es cuando el narcisista se siente indefenso, se siente que lo han abandonado, se siente que no querido, se siente que le falta ese suministro emocional y aunque parezca increíble, eso le causa un daño tremendo, le causa un dolor tremendo el que la víctima se haya alejado sin él tener un refuerzo, sin él tener un sustituto, otra víctima a la que poder explotar y de la que poder conseguir ese alimento, esa nutrición emocional que todos necesitamos. El narcisista la necesita más que nadie porque como es un ser vacío, necesita a alguien que le rellene de contenido emocional porque él realmente no tiene absolutamente nada dentro de sí mismo. En octavo lugar, el narcisista siente una situación de pérdida, siente una situación de estrés, de debilidad cuando no tiene el control de las situaciones. Siempre decimos que el narcisista necesita controlarlo todo. Ya como explicábamos antes, desde niño, cuando el narcisista es muy niño, ya aprende a manejar a todo el mundo, aprende a controlar a todo el mundo por medio de la manipulación y normalmente el narcisista siempre es el que tiene el control de toda la situación. Es increíble, pero cuando el narcisista es un niño, cuando aún no se ha desarrollado como narcisista plenamente,
ya una de las características típicas es que controla toda la situación. Supongo que todos habéis visto esas familias en donde el niño es el que maneja todo. El niño decide dónde se va, el niño decide qué es lo que se compra, el niño decide qué es lo que se come. No se come pescado porque al niño no le gusta. No se compra todos los días Coca-Cola porque es la bebida que le gusta al niño. En vez de ir a la montaña se va a la playa porque al niño le gusta la playa. Esa situación de control emocional que tiene el niño sobre toda la familia, ese es un germen de un narcisista auténtico. Cuando ese niño se vaya haciendo hombre, va a seguir queriendo controlarlo todo, va a seguir queriendo que todo se haga como a él le da la gana y él tiene que tener permanentemente el control sobre todo. Cuando el narcisista, por la razón que sea, no tiene el control total sobre la situación, bien sea porque acaba de llegar a una empresa en donde aún no ha sido capaz de situarse y de manejar los hilos, bien sea porque se encuentra, por ejemplo, en el caso de la relación del narcisista con la personalidad tipo A, en donde en un principio la personalidad tipo A, que es empática, acepta y asume que el narcisista tome control, pero en un momento determinado, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, le para los pies, le fija unos límites y le dice, no, aquí no vas a controlar tú nada, a mí no me vas a controlar tú, porque yo tengo una personalidad, tengo unas líneas rojas, tengo unas ideas, tengo unos objetivos, tengo unos propósitos de vida, que tú no los vas a aplastar, que tú no los vas a pisar. En ese momento se produce la confrontación y por eso siempre decimos que cuando se da el enfrentamiento entre el narcisismo A, entre el narcisista y la personalidad tipo A, siempre pierde el narcisista, es porque él se da cuenta de que está perdiendo el control, de que no es capaz de controlar la situación cuando hay este tipo de persona enfrente de él, y al final es el propio narcisista quien se aleja, quien renuncia y quien se va por otro camino. En noveno lugar, otra de las situaciones que al narcisista le provoca angustia y es consecuencia de todo esto que hemos ido viendo es cuando presenta sintomatología ansioso-depresiva. Siempre decimos que el narcisista es muy propenso a sufrir depresiones, es muy propenso a sufrir ansiedad. Estas situaciones de no controlar las circunstancias, de que las cosas se le escapen de las manos, de no poder tener el control sobre todo, esto le causa una angustia tremenda que normalmente termina en depresión. El trastorno más grave que suelen sufrir los narcisistas, aparte de su propio trastorno del narcisismo, es la depresión. Siempre decimos que puede llegar incluso al suicidio, como comentábamos anteriormente, y esto es provocado por esa angustia que tiene de no poder controlar la situación, de que las cosas se le escapen de la mano, de que a veces él no... ocurre también con el paso de los años, lo hemos hablado en el tema de la vejez del narcisista, cuando el narcisista se va haciendo mayor y va perdiendo esos resortes que tiene para poder controlar a los demás, cuando pierde esa prestancia, esa energía que él tiene para poder conseguir someter a todo el mundo, ahí normalmente suele entrar en depresión, suelen tener conductas, esto lo pueden comentar las víctimas que han estado durante muchos años con el narcisista, estos ciclos de depresión en donde el narcisista se vuelve prácticamente nulo, aunque no deja de ser narcisista, no deja de tener esa mala baba, esa mala rabia que sigue sometiendo a todas las personas, pero sí entran en estos baches, sí entran en estas situaciones de una depresión profunda que les suele causar un daño muy grande. Y en décimo lugar, también suelen tener muchos problemas cuando, y aquí ya nos vamos un poco al mundo laboral, cuando no son capaces de integrarse en la empresa nueva en la que están, en el nuevo puesto de trabajo, la nueva situación laboral. Esto ocurre porque en muchas ocasiones cuando ellos llegan a una empresa resulta que en esa empresa ya existen unas reglas, existen unas estructuras en donde al narcisista le es muy difícil. No es lo mismo que cuando uno tiene una relación de pareja en donde solo tratas con una persona, donde haces todo ese proceso del enamoramiento narcisista en la que consigues crear una serie de dependencias, una serie de estímulos. Cuando vas a una empresa es diferente. Cuando vas a una empresa en muchas ocasiones te encuentras con un montón de compañeros de trabajo donde todos intervienen, donde muchas veces ellos saben mucho mejor que el narcisista lo que hay que hacer, donde saben manejar mejor los hilos. En esas circunstancias normalmente el narcisista suele sufrir mucho, suele tener una situación muy difícil porque no es capaz de conseguir el control
al final de todo esto lo que ocurre es que el narcisista termina abandonando ese trabajo. Otra de las características típicas de los narcisistas es que abandonan el trabajo con bastante facilidad, tienen bastante inestabilidad laboral, y eso les ocurre precisamente por esta razón que explicamos, donde todos estos puntos que hemos visto muchas veces se dan en conjunto: el que no tiene el control, el que no puede manipular, el que no puede manejar los hilos, el que hay personas que dominan mejor los temas que él, en donde él no alcanza a controlar a los superiores, donde no alcanza a ponerse en un nivel de superioridad sobre los demás. Todo esto unido a su inseguridad, unido a su falta de contenido, unido a su tendencia a la depresión, todo esto se junta para que el narcisista, cuando llega a una empresa y ve que no puede rápidamente tomar el control de la situación, donde no puede rápidamente manejar los hilos y rápidamente identificar a quién va a ser la persona víctima, pues lo que prefieren en muchas ocasiones es buscarse otro trabajo. Y esto también influye en esas situaciones que hablamos, que provocan inestabilidad y malestar al narcisista. Bueno, hemos explicado, como decía anteriormente, 10 puntos que causan 10 circunstancias que causan ese malestar, esa situación difícil en el narcisista, pero todo esto tiene que servir como síntomas para identificar el narcisismo y no como puntos para entrar en guerra con el narcisismo, porque ya digo que siempre que se entra en guerra todo el mundo pierde, pero en estos casos quien más pierde es la víctima, porque el narcisista es lo que busca, el narcisista lo que quiere es la guerra, lo que quiere es la confrontación, porque es la forma en la que él se alimenta perdón, de combustible negativo. Así que ya sabéis, estos puntos de hoy sirven para identificar, son síntomas que permiten afinar ese diagnóstico sobre el narcisista, pero no lo utilicéis para confrontar, utilizarlo para tener razones para alejaros del narcisista. Siempre decimos que la única solución a la situación con el narcisista es aplicar el contacto cero, es la única forma de librarse de esa situación, es la única forma de poder reconstruir de nuevo tu vida, es la única forma de poder vivir tu vida de una forma adecuada y poder hacer realidad esos sueños que todos tenemos. Bueno amigos, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a pasar ahora en los minutos que nos quedan a responder a las preguntas. Lucre: tengo un hijo en común con el narcisista, pero nunca quiso hacerse responsable. Bueno, suele ocurrir, pero lo que tienes que hacer es aplicar el contacto cero y alejarte del narcisista, exigirle que te pague lo que tenga que pagarte de compensación alimentaria, pero nada más, coger distancia y tratar de educarlo tú. Aide Rodríguez: después de un año de haberme ido de mi casa sin nada, después de 35 años, estoy empezando a ver la luz de la esperanza. Es muy duro y me lo hizo pagar con la parte económica. Bueno, Aide, pues mucho ánimo, adelante, ya has pasado lo más difícil, ya estás, como tú dices, empezando a ver la luz, tienes que reconstruir toda tu vida, tienes que aprender de la experiencia para que nunca más te vuelva a pasar esto, para poder identificar a estos seres malignos que tanto daño causan. Raquel Golé: el narcisista, ¿por qué saltan de pareja en pareja? Pues porque muchas razones, ¿no? En parte porque necesitan constantemente el refuerzo, necesitan sentirse que son conquistadores, que pueden conquistar nuevas víctimas, y también porque en muchas ocasiones se encuentran con víctimas a las que no son capaces de controlar, que reaccionan en su contra, que no permiten las faltas de respeto, que no permiten el abuso. Nicolás Urbina: ¿cómo describe muy bien a mi esposo? Sí, es así, tiene dos caras, efectivamente, es una definición perfecta del narcisismo. Estela Evantia: hola Antonio, cuánto me sirvió, me salvó todo lo que escuché de tus sabias palabras desde Argentina. Pues muchas gracias, adelante a hacer frente al narcisista. Aide Rodríguez: recién esta semana, con abogados de por medio, vamos a comenzar las negociaciones de la parte económica. Fue un año de castigo económico sabiendo que no tenía medios para poder comer. Bueno, pues ya has pasado lo más difícil, ahora lo que tienes que tratar es de recuperar tu vida, de volver de nuevo. Ya te digo que tenemos este libro, ¿cómo se lo explico al corazón? Sabéis que los podéis encontrar en la plataforma Amazon. Aquí también os he dejado el enlace para acceder directamente a los libros. Laura Jorrizma: hola Laura, buenos días para todos desde Holanda. Aide Rodríguez: mostró su crueldad,
castigándome aún sabiendo que no tenía ni para comer. Son crueles los narcisistas y sobre todo cuando eres tú quien se va, es lo que comentaba anteriormente, tratan de vengarse porque se sienten muy heridos de que seas tú quien los abandone a ellos y no ellos quien te descarten a ti, ¿no? Kelly Ta, hola, buenos días. Paco Medina, saludos desde México, maestro de Vicente. Nicolás Urbina, en su enojo un narcisista es capaz de matar. No, el narcisista no suele llegar a esa circunstancia, eso es más para, quedaría más en el caso de los psicópatas, pero bueno, también muchos psicópatas tampoco llegan a ese extremo de matar porque saben las consecuencias que puede tener y aunque no tienen miedo al riesgo, no tienen miedo a las situaciones, pero sí utilizan la inteligencia y se dan cuenta de que no es. Muchas veces lo de matar es más una persona que no tiene control de sus emociones, una persona, bueno, se dan otro tipo de circunstancias, ¿no? Perla Gil, hola Perla, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenas noches, don Antonio. Volviendo con alegría al vivo, lo veía grabado, pero ahora puedo volver a los vivos. Me operaron, estoy saliendo del posquirúrgico. Saludos a usted y al chat. Bueno, te deseo que tengas una pronta recuperación, que te encuentres bien, que todo te vaya muy bien, Perla, y es una alegría volver a tenerte aquí de nuevo. Mabel C. Hola Perla, ¿de qué te operaron? ¿Ya estás bien? Mauro, los narcisistas sabrán que les dicen así, sabrán que hay vídeos de esto. Sí, pero bueno, el narcisista no va a cambiar, no influye, o sea, realmente esta información le sirve a la persona que tiene que enfrentarse con el narcisista. Al narcisista realmente le da igual, no es que él vaya a utilizar esto para cambiar porque realmente no puede cambiar ni modificar su condición. Rosy Richarte dice pongan like. Nicolás Urbina, Huete. Sí saben, mi esposo sabe que hay vídeos, pero él dice que eso eres tú, siempre niega que es así, no le gusta verlos ni oírlos. Bueno, ahí acabas de confirmar la respuesta que yo he dado, ¿no? A ellos realmente no les importa todo esto, ¿no? Silvia Amor, buenas noches, saludos desde Argentina. Maika Reiki, buenos días, don Antonio, feliz lunes, gracias por todo lo que aporta y por la ayuda que ofrece. Laura Jorrizma, apoyemos al canal con un like. Mauro, Nicolasa, hola, ¿cómo vas? Sí, me imaginé. Jacqueline Oliveira, mi fin de semana fue un infierno, ya no puedo más, todo es poco para él. Yaquelia, lo que tienes que hacer es alejarte del narcisista. Es que no hay vida al lado del narcisista. Tienes que buscar la manera, planteártelo con calma, con tranquilidad, con frialdad, organizarlo bien. Ahí tenemos el libro El Contacto Cero, en donde explicamos todo ese proceso. Hay que hacerlo en silencio, sin decirle nada al narcisista para evitar que trate de boicotear todos los intentos que hagas sin decir nada. Hay que planificarlo bien, hay que hablar con alguna persona que tengas de confianza, con alguien que te pueda ayudar para poder salir de esa situación, pero al lado del narcisista no hay vida. Al lado del narcisista es un territorio inerme donde donde trata de destruirlo todo, ¿no? Me nos dice ya no tengo más fuerza. Bueno, hay que dar ese impulso definitivo. La fuerza se recupera una vez que uno se aleja del narcisista, es cuando uno empieza a vivir de nuevo y a sentir que tiene fuerza. Como siempre pongo el ejemplo, como dicen en Alcohólicos Anónimos, hay que llegar al fondo, hay que llegar a lo más profundo y de ahí es de donde sale la fuerza. Cuando uno llega a lo más profundo es donde sale esa fuerza ancestral que uno tiene en su interior, esa fuerza silúrica, podríamos decir, que es la que te hace romper definitivamente con el narcisista. Miles de personas han pasado por esto antes que tú, han sentido esa fuerza cuando han llegado al fondo, cuando han tocado fondo, han sentido que salía una rabia interna dentro de ellas que les ha permitido hacer frente a la situación. Así que confía en ti misma, busca esa energía dentro de ti misma y da ese paso definitivo que va a ser el que te va a ayudar a salir de esa circunstancia en la que te encuentras. Marisol García, buenos días. Nicolás Urbina, hola súper, mejor desde que veo estos vídeos, he vuelto a vivir. Mauro, Dios lo bendiga, oremos a Dios, busquemos a Dios.
Sebastián Rodríguez, gracias Antonio por tu ayuda. Viví una situación muy incómoda por 7 años en mi trabajo y gracias a tus vídeos logré quitarme ese enorme karma, quedé con efectos secundarios, pero no me dejo vencer. Bueno, pues nada, a solucionar esos problemas, a hacer una introspección y revisar, a ver todas esas cosas que tenemos dentro y tratar poco a poco de ir arreglándolas. Marisol García, es una experiencia difícil ver la crueldad de la persona que dice amarnos. Un saludo desde Tenerife. Nicolás Urbina, sí vivo con él. Pues nada, hay que alejarse. Lucheón, saludos de la Cieneguilla, Nuevo León. Laura Jorritma, saludos Perla y recupérate pronto. Perla Gil, hola Mabel, me operaron de la cadera derecha, pero ya estoy casi bien. Gracias por preguntar. Mauro, un abrazo. Don Antonio desde Argentina. Sonia Rodríguez, saludo. He entrado solo 3 ocasiones a la página. Quiero saber cuándo se conecta y a la hora estoy en Massachusetts, Estados Unidos. Bueno, los directos son todo, o sea, lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Tienes ahí que calcular a ver qué hora corresponde a Massachusetts, pero bueno, más o menos tienes la referencia de ahora, ¿no? Es de 6:30 a 7:30 de la mañana. Manuel Álvarez, ya estoy saliendo al fin. Qué difícil es vivir en esta situación. Perla Gil, le extrañaba mucho, pero seguía al doctor siempre, pero grabado. Agradezco al cielo no haber tenido a mi ex narcisista cerca, no sé cómo hubiera hecho si no. Mabel C, Perla Gil, me alegro mucho. Bueno, amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. El tema yo creo que ha sido realmente interesante. Hoy hemos tenido una participación muy alta de personas. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, el miércoles, el lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Podéis buscar un poquitín la hora que os corresponde. Aquí os espero a todos. Muchas gracias y hasta el próximo día, hasta el miércoles.